Hola, buenos días. Muchas gracias a todos los que nos estáis acompañando ahora en la última presentación que tenemos previa a la clausura del Congreso de la Abogacía Joven de Madrid, en la que vamos a discutir especialmente pues, con Amador Navarro y con Fernando Fuster Fabra este tema pues, con el que han puesto un nombre de presentación tan sugerente, ¿no?, como el conflicto solitario cuando se acaba el amor. Yo pues no tengo mucho más que deciros antes de empezar. Sí recordaros, por si alguno es la primera sesión del Congreso a la que os habéis inscrito, que desde AJA, pues bueno, especialmente a partir del tema COVID y demás, pues hemos estado fomentando mucho este tipo de formaciones con ponentes, como podéis ver, de primer nivel, y que pues a mí como miembro de la Junta, como a todos mis compañeros, pues nos tenéis para ayudaros en este inicio de profesión con cualquier tipo de duda, ayuda, propuesta que tengáis. Durante la sesión vais a ver que tenéis un par de funcionalidades en la herramienta. Tenéis la parte de preguntas para, si queréis ir elevando alguna pregunta a tanto a Amador como a Fernando, para que luego ya al final pues abramos un pequeño y corto turno de preguntas. Y tenéis también la pestaña de documentos, ¿no?, en la que pues vais a encontrar un PDF informativo con las entidades que nos apoyan, y además tenéis pues unos ebooks de organización y marketing de despachos que posiblemente pues os sean muy útiles. También pues qué menos que agradecer y mencionar a todas las entidades que nos han ayudado y que nos están apoyando durante este congreso, como son la Mutualidad de la Abogacía, la Nueva Muse Sanitaria, Derecho Práctico, Alier Abogados, Jericó Muro y Asociados, UNIR, el Banco Santander e ISDE. Y precisamente hoy de Alier Abogados pues tenemos con nosotros también a María Isabel Vázquez Tavares, que es la socia directora del área de mercantil y civil en Alier Abogados, a la que, aparte de agradecer especialmente su presencia y ayuda, pues quería dejarle un poco también el turno de palabra para que nos diese un poco su visión sobre esta mesa y sobre el Congreso. Cuando quieras, Isabel. Muchas gracias, Rafael. Bueno, pues lo primero, deciros es que estoy encantada y Alier está encantada de de haber podido compartir con vosotros toda esta jornada que habéis estado, esta semana que habéis tenido, y además que sabemos que está resultando francamente muy bien. Encantada de compartirlo con vosotros y sobre todo estamos encantados de compartir con todos vosotros, nuestros jóvenes colegas, la ponencia que a continuación vamos a tener, que va a ser sumamente interesante. Como os ha contado Rafael, soy la socia directora de Mercantil y Civil de Alier Abogados. Únicamente y brevemente deciros, bueno, pues Alier Abogados es una firma joven, pero que integra a profesionales con gran experiencia por una parte, que llevamos muchísimos años de profesión, pero también en nuestro equipo tenemos a gente muy joven. Somos muy conscientes de la necesidad que tenemos de incorporar al equipo a jóvenes abogados que nos van a dar y nos están dando pues, nuevos aires. Son también nativos en nuevas tecnologías, algo que si cabe más ahora es sumamente necesario, y sobre todo también aportamos y apostamos por retener el talento. Tenemos, por ejemplo, un programa de prácticas con el máster de abogacía, en que incluso este año, con la difícil situación que estamos viviendo, en septiembre se han incorporado 3 nuevos compañeros más que están haciendo las prácticas en el despacho, y que desde hace años que lo venimos haciendo. La práctica ha sido que normalmente todos estos compañeros que hacen las prácticas con nosotros después se quedan con nosotros también trabajando y están trabajando y integrados en el equipo. Estamos consiguiendo hacer un gran equipo. Es necesario en todas las organizaciones, por supuesto, el equipo, pero si cabe, quizás hacer equipo en un despacho de abogados es todavía más importante. ¿Y por qué? Pues porque muchos de vosotros ya estaréis comprobando, y si no lo vais a comprobar, la gran responsabilidad que asumimos como abogados, y por ello es necesario tener el apoyo de gente y de gente con nosotros, de un gran equipo. Aprovecho para indicaros que vais a tener aquí en la conexión, tenéis un enlace a la web de Alier, en el chat lo vais a tener. La ponencia, tal y como nos decía Rafael, que tenemos hoy, es el conflicto societario cuando se acaba el amor. A mí es un tema, es un título que me ha encantado, la verdad, y que además es que solamente con el título nos refleja muy bien qué es lo que vais a ver a continuación. Es un título sumamente acertado, que además refleja la realidad de los graves problemas que surgen
cuando los socios pues, deciden no permanecer juntos. Y como veréis a continuación, es un tema sumamente complejo y es un asunto que estoy segura y convencida de que vais a ver a lo largo de vuestra carrera profesional. La difícil situación que actualmente estamos viviendo por la pandemia hace que el derecho mercantil y societario sea una de las especializaciones en el derecho que más relevancia va a tener en los próximos años y me atrevo a decir en los próximos meses. Así que os animo a todos a que os forméis en este tema tan interesante, en esta área tan interesante y que os dediquéis a ella. Yo, sin más, voy a darle paso realmente a los importantes que son hoy, que es Fernando y Amador, para que nos puedan contar pues, qué es lo que ocurre cuando en la empresa acaba el amor. Así que, sin más, Rafael, cuando quieras, que comiencen ya los ponentes. Sí, sí, una breve reseña para que los tengáis localizados. Fernando es socio de Fuster Fabra Abogados, está especializado en M&A a nivel fiscal y financiero. Y luego, pues por otro lado, tenemos a Amador, asociado principal de Cuatro Casas, del equipo de litigación en conflictos societarios, que es pues una de las patas principales del departamento de litigación aquí en Cuatro Casas Madrid. Y sin más, pues eso, como decía Maribel, yo ya me muteo, os dejo tranquilos y le dejo la palabra a los que son verdaderamente importantes hoy, que son Amador y Fernando. Y lo que os recordaba, si tenéis cualquier pregunta, tenéis la funcionalidad para irselas dejando y luego al final lo veremos. Amador, Fernando, cuando queráis. Muy bien, yo creo que a ver si, yo creo que ya veis se ve perfectamente, se ve la presentación, ¿verdad? Se ve Sí. perfectamente. Pues nada, Correcto. nada, muchas gracias. Que en primer lugar, lo típico en estos casos, y aquí no es una fórmula estándar, sino que es sincera, pues agradecer a la AJA que haya contado con Fernando y conmigo para una ponencia en este primer congreso y esperamos que sea útil y que suscite el interés de los asistentes y que contribuya a la tarea que hace encomiable el AJA de seguir formando y de formación continua de los abogados, ¿no? Sobre todo de los abogados más jóvenes. En la ponencia vamos a intentar explicar o exponer algunas, sobre todo es importante las ideas, que os quedéis con alguna idea general y vamos a intentar plasmar ideas relativas al conflicto societario, ¿no? Y que creemos relevante por dos razones. Como ha señalado Isabel, que agradezco también la presentación, el conflicto societario es muy habitual, no es algo que se suscite ocasionalmente, sino que suele ser, como veremos, realmente habitual en el tejido empresarial, ¿no? Y en relación con esto, a lo largo de vuestra carrera, del grado en Derecho, pues habréis visto determinadas instituciones de derecho mercantil, pues impugnación de acuerdos sociales, responsabilidad de administradores, habéis visto alguna cuestión procesal, que no se entienden de manera suelta, sino en el seno de un conflicto societario. Y eso se ve muy claro, por ejemplo, en impugnación de acuerdos sociales. La impugnación de acuerdos sociales solo se suscita en un contexto de conflicto societario. Es decir, nadie, como luego señalaré también, nadie se quiere erigir en la ley de la legalidad de la sociedad y decir, no, pues es que un determinado acuerdo no se ha adoptado respetando los estatutos y quiero simplemente que se respeten escrupulosamente los estatutos, sino que siempre hay algo detrás, ¿no? Un contexto de conflicto societario, ¿no? Entonces, para ya entrar en materia, y como señalaba Isabel y yo acabo de señalar, esto no va a ser una tarea fácil, vosotros sois jóvenes abogados, tenéis toda la ilusión, la inocencia, la ingenuidad, pero os queremos plasmar una realidad, ¿no? Varias ideas, que inexorablemente, como decía Isabel, veréis en vuestro ejercicio profesional. Y no solo si os dedicáis al derecho mercantil, donde os encontraréis frontalmente con ella, sino si os dedicáis a cualquier otra rama del derecho, fiscal, laboral, derecho de familia, muchas de las sociedades son empresas familiares, y donde se van a suscitar esta cuestión del conflicto societario, ¿no? Entonces, la primera cuestión que tiene relación ya con el título de la ponencia es que el amor no dura para siempre. Y diréis, ¿y esto qué pinta aquí? Pues pinta bastante porque existe un gran protagonismo del derecho de empresa. Por ejemplo, en Cuatro Casas, yo hace tiempo tuve que buscar informarme de los clientes del despacho y el 80% más o menos del despacho eran sociedades de capital. Y esto no es simplemente una cosa típica de un gran despacho que podéis pensar, sino que la gente hace los negocios por medio de sociedades de capital. Según la estadística mercantil que vi el otro día,
Aquí en España se constituyen, solo en España anualmente, unas 90-95.000 sociedades al año, sociedades de capital. De hecho, en el año 2020, que ha sido un año, diríamos, desastroso, pues se llegaron a constituir hasta 80.000 sociedades, ¿no? Es decir, se constituyen en España 200 y pico sociedades al día. Entonces, la gente constituye sociedades de capital y pone allí sus ilusiones, su dinero, aporta su tiempo, ¿no? Pero lamentablemente, a pesar de la ilusión con la que surge al principio todo proyecto empresarial, pues siempre surgen, y así lo demuestra la experiencia, siempre surgen diferencias, ¿no? ¿Qué es lo que señalábamos? Existe un deslumbramiento, ¿no? Como por eso hablamos de forma análoga con el amor, pues el deslumbramiento inicial, el enamoramiento de que voy a construir una sociedad con unos socios, tengo la ilusión de que sea una idea exitosa, ¿no? Pero transcurrido ese periodo siempre surgen diferencias, ¿no? De manera inexorable, como decimos ahí, ¿no? De hecho, el affectio societatis, que es ese vínculo que existe entre los socios, no es algo que sea inexpugnable, sino que por el contrario se demuestra que es bastante frágil. Ahí simplemente Entonces, esa sería la primera idea, ¿no? Que el amor no dura para siempre. Y eso hay que tenerlo en cuenta, incluso en los vínculos, porque la mayoría de las sociedades en España, el tejido empresarial, la mayoría de las pymes, pues son sociedades familiares o sociedades que los socios están unidos por un vínculo de amistad, ¿no? Y los motivos de separación pues pueden ser muy diversos. No, incluso, como se señala en la slide, es indiferente de los malos resultados. Evidentemente, si los resultados de la sociedad no son los que se esperaban, pues eso contribuye, pero desde luego hay sociedades que incluso funcionando bien, teniendo buenos resultados, como en una pareja, pues llega un momento en el que la gente no se soporta, surgen roces de todo tipo, familiares, pues mira, no soporto a mi cuñado, no soporto a mi sobrino es un jeta, mi hermano está dominado por su mujer, y entonces empiezan a surgir, por diferentes motivos, se empieza a desquebrajar ese afecto que señalábamos, ¿no? Que es lo que nosotros siempre defendíamos, que esto era como un derecho matrimonial de los negocios y que luego nos ha hecho mucha ilusión pues ver que autores como Pantaleón pues también lo han venido señalando, ¿no? Es como si fuera un derecho matrimonial de los negocios. Así Esa es, sería pero, la Amado, primera idea. simplemente por apuntar algo, una cosa más, que al final, o sea, muchas veces, ¿no? Se suele decir que el derecho societario, que la práctica que nosotros realizamos, pues es como muy descarnada, muy desalmada, no tiene nada de sensibilidad, y en realidad sí lo tiene. No es que no estemos de viernes y seamos la última ponencia y estemos románticos, pero sí pasa eso. Es decir, al final las sociedades las forman personas. Esas personas son seres complejos, esas personas tienen sus sueños, sus deseos, sus inseguridades, y al final eso acaba saliendo de alguna u otra manera en las instituciones, en las organizaciones que se forman, ¿no? Nosotros, así como decía Amador antes, que el 80% de los clientes que podéis tener son sociedades de capital, nos pasa algo muy parecido. Luego, al final, a medida que vas avanzando, que vas viendo clientes, que vas teniendo experiencia y que vas tratando con unos y con otros, te das cuenta que hay una serie de elementos que son los proclives para que aparezcan problemas. Es el amor, el principio, el honor y la amistad mal entendidos. Muchas veces cuando vienen los clientes que pueden haber tenido varias sociedades, que pueden tener experiencia en el mundo societario, y te dicen, no, es que es mi socio, es que es mi amigo, ¿cómo me va a hacer esto? No, es que es mi mujer, ¿cómo va a tal? No, es que yo he dado mi palabra. Entonces tú les miras y dices, bueno, ok, ya me dirás cuando pase el tiempo, cuando se acabe ese amor, ya me dirás si ahora, que es cuando tienes que prevenir, que es cuando tienes que hacer las cosas, te vas a arrepentir en un futuro. Efectivamente, y además, como decía Fernando, no es una cosa racional, y desde luego y no debería ser así en empresarios pues un poco no sofisticados o que tengan asesoramiento, pero detrás de las sociedades hay personas, y las personas tienen pasiones, y hay determinadas veces que por muchos motivos, que estén justificados o no, pues deja de creer en el proyecto, no en sus socios, y llega a la ruptura, ¿no? Entonces, la primera idea era esa, que el amor no dura para siempre, y como el amor no dura para siempre, pues viene la segunda idea, ¿no? Que es la necesidad de prevenir y de anticiparse, como pone en la presentación, a la ruptura. ¿Por qué? Ahí pone algunas ideas, ¿no? Pues la primera idea es porque muchas sociedades, desde luego esto no pasa en sociedades cotizadas, no hay ningún problema, porque si yo no quiero ser socio de Endesa, igual que he entrado, salgo inmediatamente.
Aquí son sociedades en las que no es fácil salir, son mercados ilíquidos, sociedades cerradas que no puedo transmitir y no existe la posibilidad de desinvertir. Es decir, es el derecho matrimonial, pero donde no puede haber divorcio. Yo constituyo una sociedad con Fernando para vender cacahuetes y o tenemos pactado de manera anticipada cómo separarnos, o vamos a estar juntos y atados hasta que negociemos una salida, ¿no? Y eso enlaza con la segunda idea que pone. Sí. Claro, y aparte ahora simplemente por apuntar que eso tiene una implicación que va más allá y es un fenómeno que al final se conoce como las sociedades zombie, ¿no? Es decir, oye, pues Amador y yo queríamos vender cacahuetes, al final él decide que quiere pues hacer otro tipo de cosas, yo decido que no, nos ponemos de acuerdo y la sociedad se queda en un estado de bloqueo y se queda muerta. Y muchas veces los socios pues dicen, oye, me olvido de este tema, no quiero más problemas, me dedico a otra cosa y dejo pues una sociedad zombie que vaya pues a la deriva. Y eso antes se podía, digamos, hacer, ahora tiene otro tipo de contingencias, ¿no? Al final, pues ahora puede haber sanciones por no haber depositado las cuentas anuales, es decir, ya no sale gratis el no ponerse de acuerdo y el dejar ahí la sociedad. Efectivamente, y esto sucede mucho, que también lo dejaremos apuntado luego, en sociedades que es muy típicas, dos socios, Fernando y yo constituimos la sociedad de vender cacahuetes famosa al 50-50. Y eso, como lleguen las diferencias que hemos señalado, pues eso va a dar lugar a que haya una paralización de la sociedad, una paralización de los órganos sociales, un bloqueo que, si no se toman las medidas oportunas que luego señalaremos, pues puede dar lugar a responsabilidades que señalaba muy acertadamente Fernando, ¿no? Entonces, la segunda idea es que hay que prevenir porque no puedo desinvertir fácilmente y además los remedios legales son insatisfactorios. ¿Qué remedios hay para el conflicto? Hay impugnaciones de acuerdos sociales, pero que lo único que con lo que terminan es que se declaran nulidad de un acuerdo social 5, 6, 7 años después y se anula y volvemos a la casilla de salida. Las acciones de responsabilidad, pues muy bien, yo soy un administrador, actúo deslealmente, me demandan a reintegrar dinero y el dinero no se lo pago a mis socios, sino que la condena la llevo a la sociedad, una sociedad que seguramente yo domino, ¿no? Entonces, las acciones individuales de responsabilidad distintas de la social que señalaba, es muy difícil el supuesto porque exige que haya un daño directo al socio o al acreedor por parte del administrador, ¿no? Y luego, por ejemplo, las causas de separación que son tasadas. Entonces, los remedios legales son insatisfactorios y entonces esto exige, y por eso la necesidad de prevenir, ¿no? Que se pacten de forma anticipada en estatutos, en pactos parasociales, pues mecanismos de salida. Porque si no, lo que va a pasar es que va a haber aquí una pelea, una batalla, hasta que uno de los dos o los dos terminen negociando y se avengan a llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos señalar, ¿no? Pues yo supongo esto, el desierto y la cruzada del minoritario, que con unos remedios legales poco satisfactorios, pues tiene, siendo minoritario de una sociedad, con imposibilidad de desinvertir, pues exige una cantidad de recursos, de tiempo, de dinero, que muchas veces pues es una auténtica travesía del desierto para él. Y esto enlaza con lo que antes señalaba, la necesidad, ¿no?, de tener pactados mecanismos estatutarios o en pactos parasociales de poder desinvertir en un determinado momento. Mira, pulso el botón, salto y me desvinculo de la sociedad. La primera idea era que el amor no dura para siempre, la segunda idea, la necesidad de prevenir, y la tercera idea es que el amor nos ciega. En esa primera parte de deslumbramiento y enamoramiento que hemos señalado, sucede habitualmente, y es algo muy típico, que en las sociedades no se cumplen las formalidades. Hay muchas sociedades en España que no celebran juntas generales. Alguien circula una certificación, no se hace ni un acta de junta, se emite una certificación de los acuerdos sociales de aprobación de cuentas, se firma por el presidente y secretario y se deposita, ¿no? Entonces, no solamente en el ámbito societario, que desde luego, y es muy habitual, que no se celebren juntas generales y no se lleven a cabo las formalidades societarias más básicas, sino incluso también en derecho de obligaciones. Pues yo le dejo a mi primo con el que tengo una sociedad y aparte le dejo dinero y eso no lo formalizo porque me fío que me lo va a pagar, o mi querido amigo, como decía Fernando, ¿cómo me va a traicionar mi socio Fernando, con el que hemos montado una empresa fantástica de cacahuetes, y luego resulta que a los 3 años le digo, oye Fernando, los 50.000 euretes que te dejé, y dice Fernando, ¿qué 50.000 euros? No sé de qué me hablas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que en esa primera fase pues hay una total laxitud o nos ciega el amor y no se cumplen las formalidades, y
hay que tener en cuenta esto, ¿no? Hay que hacer, para evitar la guerra, pues hay que tener, no pasa nada porque porque una persona que se asocia diga, mira, pues vamos a celebrar juntas generales como proceda, vamos a plasmar todo y documentarlo como proceda, vamos a reflejar los contratos por escrito, ¿no? Y para que todo, para que tengamos esa precaución de que una vez que se termine, esa época de deslumbramiento, pues que todo sea mucho más fácil, ¿no? Y porque todo Entonces, también, Amador, sobre todo por apuntar al final, que lo dejaremos, pasaremos un poco de, digamos, de puntillas, pero también hay que tener en cuenta otras derivaciones, aparte de la, digamos, el desgaste personal, moral, económico que pueda haber, la falta de confianza, no nos olvidemos que siempre tenemos por encima, digamos, como un contexto general pululando las implicaciones penales que pueda haber de esos incumplimientos, de esas laxitudes, de esas, bueno, pues ya veremos, estuve avanzando, no te preocupes, etcétera. Es decir, ese amor al final puede matar y hay que tener mucho cuidado. efectivamente, tiene toda la razón, Fernando. Es así. Entonces, teniendo en cuenta que eso, que tarde o temprano, de manera más o menos intensa, van a surgir controversias en la sociedad, a nada que hay unos socios, van a surgir ciertas diferencias, pues entonces empieza el conflicto societario, que puede ser, evidentemente, esto es una escala como de violencia, la gente no empieza disparando, sino que a lo mejor empieza con una amenaza. Entonces, eso trasladado al ámbito societario, pues empieza gradualmente. Es verdad que hay veces que directamente alguien se empieza ya queriendo matar moscas a cañonazos y empieza ya con una querella, ¿no? Pero normalmente es que haya como una escala de violencia, ¿no? Poco a poco empiece a ver los pasos típicos del conflicto societario. Entonces, ¿qué es lo primero que suele hacerse? Pues lo primero que suele hacerse es alguien que forma parte de una sociedad, que está disconforme cómo se está gestionando, no se fía de sus socios, pues aparte de alguna comunicación que puede remitir por correo electrónico o por burofax y más formal, pues ya empieza la primera fase que señalamos ahí, que es desempolvar derechos. Como hemos dicho, las sociedades durante mucho tiempo a lo mejor ningún socio ha estado ejercitando sus derechos y alguno ya pues que empieza a querer que se pongan en marcha, ¿no? Ahí señalo algunos de los elencos de los derechos que tienen los socios, distinguiendo, veréis ahí, y la presentación lo compartiremos para que esto lo tengáis. Se distinguen pues derechos individuales, que son derechos que corresponden a cada socio independientemente de la participación que tengan en el capital social. Por ejemplo, un socio que tenga un 0,5% pues puede asistir a juntas generales, puede hacerse representar, puede votar, ¿no? Y se marcan ahí en azul pues los derechos más importantes porque son los relativos a la junta, ¿no? Porque la junta es el momento central de la vida de la sociedad. Entonces, junto con hechos individuales, donde hay algún otro más, están los derechos de minoría, que no son ya derechos que se atribuyan a cada socio de manera individual, sino que exigen un determinado porcentaje. Por ejemplo, y luego también depende, y ahí se señala, un diferente tratamiento en SL y en SA, incluso en cotizadas. Por ejemplo, eso se va a ver muy bien aquí, por ejemplo, en uno de los derechos que se mencionan ahí, que es el complemento de convocatoria, que solamente es para SAs y se exige un 5%. Es decir, un socio que tenga un 4,5% en una SA no puede pedir complemento de convocatoria, igual que tampoco puede hacerlo un socio en SL porque es solamente exclusivo de la sociedad, ¿no? Entonces, ese primer paso, ¿no? Pues es desempolvar derechos y empezar a utilizarlos. ¿Cómo se utilizan? Pues fundamentalmente, como señalaba, en la Junta General. La Junta General es la oportunidad que tienen los socios de controlar la gestión social, de ver cómo va su inversión y es el momento clave donde pueden empezar a manifestarse las discrepancias. Viene Junta Ordinaria, que necesariamente se tiene que celebrar, como sabéis, o se debería celebrar una vez al año para aprobar las cuentas del ejercicio anterior y la gestión social, o eventuales juntas extraordinarias que se celebren si algún socio que tenga un 5% más pida, ¿no? Entonces, en esa junta, pues, ¿qué derechos se pueden esgrimir en una junta? Pues los relativos al orden del día, como el complemento de convocatoria que hemos mencionado, los derechos de asistencia y representación y, sobre todo, aparte de exigir, como se señala ahí, que haya un notario que levante acta de la Junta, el derecho fundamental en materia de juntas es el derecho de información, ¿no? Que es un derecho básico del socio, que tradicionalmente se consideraba como un derecho complementario, anudado al derecho de voto. Tú tienes derecho a información para que puedas votar adecuadamente. Sin embargo, en los últimos años, 2012, 2013, el Tribunal Supremo lo venía entendido como un derecho autónomo, es decir, ya no está vinculado a un voto, sino que el socio, como es la única oportunidad que tiene en juntas generales
de poder defender sus derechos y de controlar la administración de la sociedad, sobre todo con los socios, que es muy típico también que no participen en la gestión, pues es el único momento. Entonces el Tribunal Supremo reforzó ese derecho considerando como un derecho autónomo. Sin embargo, parece que a partir del año 2014, con la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, pues viene siendo y más un derecho, otra vez parece un derecho complementario o unido al derecho de voto. El derecho de información, como decíamos, es muy importante la advertencia que se señala ahí. Un socio no tiene derecho ilimitado a cualquier información de la sociedad, sino que está siempre vinculado a que se convoque una junta general y en relación con los puntos del orden del día, si es una junta ordinaria, pues en relación con las cuentas anuales, como se señala ahí, pues a recibir las cuentas anuales o a poder examinar la contabilidad. Si hay una modificación estatutaria, evidentemente, pues también la Ley de Sociedades de Capital te da un derecho a obtener documentación y, sobre todo, el derecho general de información en relación con cualquier punto del orden del día, pues pedir información sobre los diferentes puntos, ¿no? Entonces, ese sacar del trastero los derechos que tenía olvidados, fundamentalmente se suscita en temas de juntas generales y el derecho fundamental, la pica con la que empieza todo, es el derecho de información. Después de esta, Fernando, tú cuando quieras me interrumpes como antes. No te preocupes, estoy aprendiendo yo más que nadie. Entonces, después de esa primera fase de qué hago con los derechos, asisto a juntas, pido información, no, vienen ya, la gente se plantea, bueno, pues voy a pedir ya, ¿qué acciones judiciales podemos ejercitar, ¿no? Entonces, hablamos siempre de acciones judiciales, pero hay que tener en cuenta que en materia societaria, evidentemente, también se puede someter las cuestiones a arbitraje, ¿no? El artículo 11 bis de la Ley de Arbitraje así lo prevé, simplemente lo dejo apuntado y la típica pregunta muchas veces, que también se señala ahí, viene un cliente y dice, ¿y qué hago? ¿Someto las disputas y los conflictos societarios que se puedan surgir a arbitraje? Pues ya eso es al cliente lo que hay que decirle son los pros y contras, ¿no? Las ventajas del arbitraje, las desventajas, pues, por ejemplo, que es algo que se pacte simplemente, ¿no? No tiene recurso, es solamente un único disparo, te lo juegas todo al laudo, ¿no? Pero sobre todo, ahí lo que hay que decir al cliente después de las distintas alternativas que tiene es qué le interesa a él. Yo he tenido clientes que después de decirle las ventajas y desventajas, le puedes decir, por eso la desventaja, una ventaja, entre comillas, puede ser que el arbitraje es mucho más rápido, ¿no? En un año tienes un laudo, pero hay clientes que son socios mayoritarios y te dicen, un año, yo no quiero un año, yo quiero que el minoritario se desgaste y esté 7 años pleiteando ante un infernal tribunal juzgado de lo mercantil de Madrid, que esté colapsado, que ahora lleguen los concursos y esté 7 años peleándose con el juez. Entonces ya es el cliente, ¿no?, el que tiene que decidir si conviene o no que incluyamos una cláusula de sometimiento a arbitraje. Dentro de esas acciones judiciales, empezando por las más suaves, podemos empezar por las acciones, las que contempla la Ley de Jurisdicción Voluntaria, ¿no? Que significa que está regulada desde el año 2015 en una ley independiente, distinta del enjuiciamiento civil, y que supone, como dice la exposición de motivos, la tutela administrativa de determinados derechos privados, ¿no? Esto ahora veremos cuando veamos los diferentes expedientes mercantiles que hay, en qué se concreta, ¿no? Pero es muy clara la sentencia que cito ahí de la Audiencia Provincial de Madrid, que dice que en la jurisdicción voluntaria no se trata de elucidar cuáles de los derechos enfrentados tiene razón, sino simplemente es brindar una determinada tutela que se considera relevante por los poderes públicos, ¿no? Pues, por ejemplo, se ve convocatorias de junta. Una junta que no se convoca por parte de los administradores, pues tú puedes pedir una tutela a un organismo para que te convoque esa junta que los administradores no convocan. Aquí algunos aspectos de la jurisdicción voluntaria, ¿no? Pues que se requiere, como decía, es una intervención de un órgano jurisdiccional para tutelar cuestiones de materia civil y mercantil, y sí que exista en teoría una controversia. Sin que exista una controversia, es entre comillas, es sin que exista una controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso, en un proceso ordinario, porque controversia va a haber, es lo que hablábamos. Nadie, cuando las cosas van bien, nadie se le ocurre promover un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Cuando las cosas van bien, las juntas se convocan o no se celebran, no hace falta disolver la sociedad, no hace falta pedir auditor, sino que las cosas fluyen normalmente, y cuando alguien ya se plantea un ejercicio de una acción de jurisdicción voluntaria, pues es porque las cosas ya han surgido diferencias entre los socios. Lo que pasa es que existe una controversia, diríamos, de poca intensidad, ¿no? Que el legislador ha considerado que no merece la tutela a través de un procedimiento contencioso, sino que a través de este procedimiento excepcional o distinto sumario de jurisdicción voluntaria.
simplemente para que veáis ahí cuáles son los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia civil y mercantil, que, por ejemplo, pues a efectos de derecho mercantil, pues interesan los relativos a obligaciones. Como veréis ahí, hay un expediente para fijar plazo en las obligaciones cuando no están contempladas o consignar, consignar deudas. Y luego, sobre todo en naranja, están los expedientes mercantiles, ¿no? Pues exhibición de libros, convocatoria de juntas, nombramiento de administrador, auditor, liquidador o la disolución judicial, ¿no? Que son los que mencionaremos ahora brevemente. Aquí veréis, desde el año 2014, aunque se hable de jurisdicción voluntaria, estos expedientes mercantiles tienen la competencia dividida entre juzgados y otras autoridades. Yo creo que como hablábamos, los juzgados de lo mercantil están colapsados, pues se ha ido desjudicializando estos expedientes y se permite que otros organismos sean los que tutelen los derechos de los socios. Por ejemplo, ahí vemos, por ejemplo, en materia de convocatoria de juntas, la competencia está distribuida o hay una competencia compartida entre los juzgados, el letrado de la Administración de Justicia y los registradores mercantiles. Es decir, un socio que quiera convocar una junta puede optar en ir a un juzgado o ir al registrador mercantil. Hay veces que no puede hacerlo. En exhibición de libros veremos ahí y en disolución de sociedades tiene que ir irremisiblemente a un juzgado de lo mercantil. Pero en otros expedientes sí que tiene esa opción de elegir. Esos expedientes mercantiles de los que hablaba, pues son la exhibición de libros. Son 4 expedientes, como decía, el primero, exhibición de libros, que permite a cualquier persona con interés legítimo, lo cual es muy amplio, como veremos, es una legitimación activa muy amplia, porque cuando se habla de cualquier interesado, pues cualquier interesado yo lo he utilizado para un acreedor que no es socio, que no tiene ninguna relación con la sociedad, sino una relación con una sociedad que no deposita cuentas, pues llega un acreedor y dice, oye, yo como la sociedad no deposita cuentas, que es lo que señalaba antes Fernando, la obligación mínima de depositar cuentas, la sociedad no deposita cuentas, no sé cómo está la sociedad que me debe dinero y por lo tanto pido que se me exhiban los libros a través de ese expediente, ¿no? Este sería el primer expediente que hay que tener en cuenta, la exhibición de libros. Luego hay otro expediente que es el de convocatoria de junta. Cuando una junta general, que es el momento central, como señalábamos, de la vida de la sociedad, donde un socio puede defender sus derechos, cuando una junta ordinaria no se convoca o una junta extraordinaria tampoco se convoca cuando lo he solicitado, pues puedo ir a un juzgado de lo mercantil y sobre todo, porque es mucho más rápido, más fácil y más barato desde el año 2015 a un registrador mercantil que convoque la junta general. Segundo expediente, ¿no? Tercer expediente en materia mercantil, pues es el nombramiento o revocación de liquidador, interventores y auditores. Es decir, es un cajón desastre relativo al nombramiento o revocación de diferentes cargos en materia mercantil que hay que tener en cuenta. Yo, por si acaso algún día es útil, yo creo que sí, tengo este cuadro preparado para que veáis, por ejemplo, pues nombramiento de interventor, donde se regula quién puede, quién tiene legitimación y cómo se tramita, o bien si es ante un juzgado o si es ante un registro mercantil. Como facilitaré la presentación, pues cuando tengáis que recurrir a esto lo tendréis, ¿no? Entonces, segundo expediente era el tercer expediente era ese y el último expediente en materia mercantil es el de disolución de sociedades. Cuando una sociedad, sobre todo que es el supuesto ese segundo, incurre en una causa de disolución obligatoria, por ejemplo, se señala ahí, la sociedad está paralizada por el caso paradigmático que señalábamos de 2 socios al 50-50 que no se ponen de acuerdo, eso constituye una causa de disolución y la sociedad está obligada a disolverse. Los administradores tienen la obligación de disolverlo, de convocar junta para que lo disuelva. Si la junta no disuelve la sociedad, empieza ahí una cuenta atrás para los administradores de 2 meses donde tienen que disolver la sociedad. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, incurren en responsabilidad del 367, ¿no? Entonces, estos son los 4 expedientes mercantiles en materia de jurisdicción voluntaria, que son, hay un expediente de la posibilidad de solicitar la exhibición de libros, otro de convocar juntas, otro de nombramiento de auditores, interventores o liquidadores, y el cuarto, la disolución de sociedades. Y luego, la tercera fase, ya hemos pasado la fase de desempolvar los derechos, hemos pasado la fase de pido información o, por ejemplo, a través de una exhibición de libros, o pido cualquier otra medida de jurisdicción voluntaria. Y la tercera fase, que es la herramienta fundamental que se utiliza en un conflicto societario, son las impugnaciones de acuerdos sociales. Las impugnaciones de acuerdos sociales permiten
todos los acuerdos sociales que adopte una sociedad a través de sus órganos como la Junta General o Consejo de Administración, pues combatirlos, ¿no? Porque los órganos de esas sociedades adoptan los acuerdos por mayoría, evidentemente, ¿no? Pero la mayoría no puede adoptar cualquier acuerdo. La mayoría tiene que respetar siempre la ley, los estatutos, no adoptar acuerdos que sean lesivos o no adoptar acuerdos que sean abusivos. Y el mecanismo que tiene el socio, en el caso de que esto no sea así y la mayoría adopte un acuerdo social infringiendo estos motivos, pues da lugar, permite la impugnación de esos acuerdos sociales, que es un elemento, es un derecho esencial del socio, que es un derecho esencial del socio, pero que, como señalábamos ahí, se señala en la slide, es un mecanismo de presión. Y eso tiene relación con lo que señalábamos al principio. Un socio tiene ese instrumento, esa herramienta de impugnar acuerdos sociales, que es un derecho básico, pero que muchas veces se utiliza de manera torticera. Es decir, yo voy a empezar a impugnar todas las juntas de la sociedad para molestar a la sociedad, molestar al accionista minoritario, molestar al órgano de administración, para que esto sea, al final, desesperado, pues se avenga a negociar, me compre, es lo que señalábamos de mercados ilíquidos, mercados donde no puedo desinvertir y al final, forzando al administrador, forzando al socio mayoritario, pues poder salir de la sociedad, ¿no? Es básicamente el motivo de ejercitar acciones de impugnación de acuerdos sociales, es pues presionar a la sociedad, ¿no? Para que veáis simplemente ahí una estadística que se recopiló en 2013, el 40% de las impugnaciones eran relativas a derecho de información. Eso es para que veáis la importancia que tiene el derecho de información en la vida societaria y sobre todo pues, en relación con el principal mecanismo del conflicto, que es la impugnación de los acuerdos sociales. La impugnabilidad de los acuerdos sociales, pues ya sabemos, ¿no? Es por orden público, por ley, reglamento de junta, estatutos sociales, lesión al interés social o abusivos. Y sobre todo me interesa pararme, porque es la novedad que hubo en el año 2014, novedad, ya ha pasado 6 años, pero hay pocos precedentes judiciales, aunque ya hay algunos, son los acuerdos abusivos. Y me interesa destacar los acuerdos abusivos porque los acuerdos abusivos son acuerdos que per se son válidos, es decir, una Junta General puede adoptar un acuerdo de modificación estatutaria perfectamente. Pero si se adopta sin que responda eso a una necesidad razonable de la sociedad, pues se puede considerar abusivo, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido varios casos, por ejemplo ese, ¿no? Un acuerdo de modificación estatutaria, que de repente una Junta General, un administrador plantea, la Junta lo adopta y lo recurrimos por medio de una impugnación de acuerdos sociales. Y nos da la razón y se anula el acuerdo social porque defendemos que esa modificación estatutaria no se justificó debidamente, no era razonable para la sociedad, nadie pudo explicar por qué era adecuada para la vida societaria y eso se anula, ¿no? Y básicamente yo creo que me pararía aquí para que entre ya Fernando con la siguiente fase, que es la responsabilidad de administradores, ¿no? Simplemente recopilando eso, ¿no? Pues la sociedad va a surgir el conflicto societario, empiezan la primera fase con sacar del armario los derechos que nunca habíamos utilizado, una primeras acciones judiciales de baja intensidad, que serían las acciones de jurisdicción voluntaria, y luego ya un poco más dándole un poco más de intensidad, pues las impugnaciones de acuerdos sociales, que ya son acciones ante juzgados por procesos ordinarios y en las que se pide, como ya sabéis, la nulidad de acuerdos sociales. Y con esto dejo a Fernando para que siga él. Gracias, Amador. Con esto creo que Amador ha descrito de manera impecable qué es lo que pasa cuando empieza a romperse ese amor del que hablábamos al principio, esas peleas en las que nos podemos meter, oye, pues no estoy de acuerdo, no estoy contento, quiero tener pues alguna respuesta respecto a lo que se está haciendo en la sociedad. Y luego al final llegamos a la fase 4, que es la que veis en pantalla, que es cuando realmente se acaba el amor de verdad. Ahí ya no hay poco que hacer y pues los socios tienen una serie de derechos que están reconocidos en la ley de sociedades de capital, ¿no? Son supuestos los primeros que son tasados y luego iremos viendo un poco cómo se van desarrollando. Oye, si hay una modificación del objeto social, si hay una prórroga de la sociedad, una reactivación de la misma, una creación, modificación de las prestaciones accesorias que se podían haber negociado en una primera fase previa a la construcción de la sociedad. En la CSL específicamente, cuando hay una modificación del régimen de transmisión de las participaciones que requiere la aprobación de todos los socios, o luego ya metidos en la ley de modificaciones estructurales, cuando hay una transformación y un traslado de domicilio extranjero, se da la posibilidad por la ley, de manera legal,
a partir del artículo 346, para que los socios que no estén de acuerdo salgan de la sociedad, ¿vale? Esta es una posibilidad de llegar, antes lo ha apuntado Amador, siempre que hay otras posibilidades de llegar a pactos económicos, de compra de las participaciones, etcétera, pero digamos que dejando esa parte a un lado, estamos ya en un momento en el que esa situación no es posible, ¿no? Con lo cual la ley pues, nos ofrece esos casos concretos en los que podemos optar a salir de la sociedad, pero luego deja la puerta abierta. Al final los estatutos sociales pues, es la primera herramienta, la primera, digamos, ley que va a regular la vida de la sociedad y también da la posibilidad a los socios que, oigan, pues si ustedes quieren, pues negocien en su momento e incluyan en los estatutos otras razones por las que puedan separarse de la sociedad. Ahora bien, todo eso incluye pues, una serie de obligaciones que son unos requisitos mínimos que tienen que cumplirse, ¿no? Si lo vamos a poner en estatutos, tiene que estar clarísimo cuál es la causa de separación, tiene que estar muy claro cuál es el procedimiento y tiene que estar muy claro cuál es el plazo que vamos a dar a todo este procedimiento para no convertirlo en una agonía eterna, ¿no? Y luego después, aparte de esto, pues tenemos lo que es la distribución de los dividendos. Al final aquí hemos venido todos a ganar dinero. Amador y yo hemos montado una empresa para vender cacahuetes, pero oye, yo estoy aquí para ver la pasta. Si no veo el dinero, mal. Y al final las decisiones se toman primero, las cuentas las formula el órgano de administración con la libertad que tiene para realizarlo y después en las juntas de socios se decide si se aprueba la gestión social, si se reparte o no dividendo, y esta es una situación fundamental que hay que tener en cuenta, ¿no? Es decir, porque al final, si estamos, en el caso que decíamos Amador y yo voto a favor del reparto de dividendos y Amador dice que no, estamos los dos, 50-50, no se puede tomar una decisión. Con lo cual, pues no hay dividendo. Y va pasando el tiempo, y el artículo 348 bis lo que nos dice es, oiga, sí pasan 5 ejercicios, en el último ejercicio ha habido resultado positivo, no se reparte por lo menos un tercio del beneficio que pueda ser repartible, porque como sabréis, pues hay beneficios, hay una parte que puede ser indisponible, las aportaciones a reserva legal, etcétera. Si eso pasa, pues entonces se abre otra puerta adicional para que el socio pueda ir. Y eso plantea o planteó en su momento hasta este año pues un debate que era bastante interesante. Es decir, ok, pues no hay dinero o hay cualquiera de las circunstancias del artículo 346 y yo me quiero ir. Vale, entonces hay un procedimiento. Pero ¿cuándo va a haber, cuándo se produce esa efectiva separación del socio, cuándo se produce ese cese de la participación en la sociedad? Cuando se notifica al socio, pues el socio dice, oiga, el artículo 248 da un mes para notificar la separación para los socios que hayan votado en contra de la toma de decisiones que hemos comentado antes, o es cuando se notifica por la sociedad, o es cuando efectivamente el socio se le devuelven sus aportaciones si es que hay y sale de la sociedad. Pues esto plantea una serie de problemas bastante importantes, porque claro, la sociedad no es una televisión que yo puedo encender y apagar y decir, bueno, pues mientras resolvemos esto, la sociedad se queda parada y vemos qué es lo que pasa. La sociedad sigue operando en el tráfico jurídico, los administradores siguen manejando la sociedad, siguen teniendo su potestad, y eso pues podría plantear una serie de problemas a la hora de ver cuándo salía el socio, ¿no? Las sentencias del Tribunal Supremo del 15 de enero de 2021, del 2 de febrero de 2021, que es mimética, es prácticamente igual que la del 15 de enero, pues resolvían esta situación diciendo, pues, oigan, señores, se entiende que el socio se separa, que el socio sale efectivamente a la sociedad con todo lo que ello implica en cuanto a responsabilidad, en cuanto a derechos económicos y políticos, cuando se le devuelven las aportaciones. Pero antes no. Y eso pues es bastante importante, porque solían surgir bastantes problemas durante ese tiempo de la separación. Y bueno, pues, es decir, vamos a salir, ya no hay amor, salgo, pero al final siempre puede haber un perjuicio. El socio que se va no se suele ir de una manera, digamos, agradable o cómoda o agradeciendo los servicios prestados, sino que puede haber pelea, y entonces tenemos que ver cómo se va a discernir esto, ¿no? Principalmente porque el socio que se va puede decir, hay una problemática que se suele dar muchísimo con emprendedores, se da muchísimo cuando empiezan las sociedades, cuando son pocos socios, cuando están
estamos hablando de micropymes y pymes españolas, que es el 85% del tejido empresarial español, y es que lo que se ve muy claro a grande escala no se ve tan claro a pequeña escala, ¿no? Es decir, esta diferencia entre lo que es ser propietario y ser administrador, entre ser socio y administrador, muchas veces se encuentra completamente diluida. Estamos Amador y yo, pues los dos somos administradores, somos solidarios y podemos hacer lo que nos dé la gana. Entonces yo me creo que por ser socio, pues ya puedo hacer lo que quiera, y no es así. Y yo siempre pongo un ejemplo también a mis alumnos en la universidad, les digo, a ver, ¿a ti se te ocurriría, cuando has comprado 3 acciones del Banco Santander, irte a la ciudad financiera de Santander y exigir que te den los libros, exigir tu dividendo? No puedes, porque tú eres socio, pero no tienes los derechos que ha comentado Amador en la primera fase, que tú los puedes ejercer si es que cumples con los requisitos legales, pero eso no te da derecho a que puedas aparecer y manejar la sociedad como si fuera un cortijo, porque para eso está el órgano de administración, que es el que dirige y es el que tiene pues una serie de obligaciones que veremos un poquito más adelante, ¿no? Y eso es complicado de discernir a pequeña escala. Es decir, pues lo mismo que pasa en el Banco Santander es lo mismo que pasa en Cacahuetes Fuster Fabra Navarro, porque, pues, oigan, si somos administradores tenemos unas potestades y si somos socios tendremos que ejercer las potestades que ejercen los socios. Pero bueno, aún así, continuamos y puede haber una responsabilidad por daños. Es decir, la Ley de Sociedades de Capital, en los artículos 236 y siguientes, lo deja bastante claro, que van a responder frente a la sociedad, los socios y los acreedores, pues los administradores por aquellos actos u omisiones que sean contrarios, por supuesto, a la ley, contrarios, por supuesto, a los estatutos, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa. Y entonces aquí es cuando parecía que estaba todo muy claro y volvemos otra vez a la indefinición. Dolo o culpa. ¿Cómo se determina eso? ¿Cuándo puede haber dolo? Es decir, ¿lo han hecho a sabiendas que causaban un perjuicio? ¿O cómo discernimos eso de directamente ser un mal administrador o directamente no estar hecho para los negocios? Oye, pues, Amador, lo siento, yo era administrador, pero es que no sé ni vender una camiseta, no sé cómo voy a vender cacahuetes en Irak. Es que es imposible, ¿no? Y eso nos plantea una doble problemática, que es ¿a quién pido responsabilidad y cómo, por qué puedo pedir esa responsabilidad? ¿A quién? Bueno, pues la ley nos lo dice, ¿no? Es decir, al final son los administradores. ¿Qué administradores son? Pues son, por supuesto, los que figuran en los estatutos. Es decir, al final el órgano de administración es el primero que va a poner la cara por las decisiones que se han tomado en la sociedad. Pero luego hay más gente que toma decisiones. Están pues, los conocidos administradores de facto. La sociedad que tenemos Amador y yo soy administrador solidario, soy administrador único, y digo, no te preocupes porque yo estoy siempre en Madrid, tú estás viajando mucho y así ya firmo yo. Pero luego, por lo que sea, pues yo empiezo a viajar o desaparezco o me apetece irme a hacer meditación a la playa y Amador es el que se encarga. Pero Amador no nos hemos ocupado de que él tenga un poder. No nos ocupamos de que ese poder esté inscrito en el registro mercantil. No nos hemos ocupado de cambiar el órgano de administración y hacernos los dos solidarios o convertirla en administrador único. Pero, sin embargo, por la confianza que hay, por lo que había comentado Amador antes, por esa situación en la que todo va bien, cuando la sociedad funciona, cuando hay dinero para todos, nadie pone ningún problema, pues Amador se pone a organizar las cosas. No te preocupes, yo firmo, porque al final, separación socio-sociedad, que no se ve clara, pues no te preocupes, da igual, porque como yo tengo el 50%, pues yo también firmo y voy haciendo cositas. Y al final se convierte en un administrador, de hecho, es alguien que no tiene la potestad estatutaria para poder firmar y obligar a la sociedad, pero que sin embargo lo hace y produce un efecto obligatorio para la sociedad, ¿no? Aparte, vamos creciendo y pues hoy vamos a contratar a un señor para que se encargue, director de ventas, porque es el tío que más conoce sobre cacahuetes en el hemisferio sur, y entonces se va a encargar de hacer esto. Y lo contratamos como personal de alta dirección. Esta persona también, o sea, igual no figura como tal, como un administrador, pero tiene la capacidad para obligar a la sociedad, tiene capacidad para causar un perjuicio a la sociedad. Y también, por supuesto, no nos olvidemos que hoy en día los administradores también pueden ser personas jurídicas. Siempre detrás de una persona jurídica tiene que haber una persona física y hasta ahí podría llegar el alcance de esa responsabilidad. Con lo cual, esa primera parte de a quién pedimos responsabilidad la podemos tener más o menos cerrada, ¿no? Es decir, administradores, de hecho, de derecho, alta dirección y representantes de personas jurídicas que sean a su vez administradores. Y nos queda la segunda parte, y es ¿en base a qué? ¿Cómo? ¿O por qué? ¿Cómo decidamos ese dolo o culpa de parte de los administradores?
Y la ley nos da, pues, nos ayuda un poquito, ¿no? A ver cómo discernimos eso, que es a través de los deberes de diligencia y lealtad de los administradores, de un órgano de administración. El deber de diligencia, artículo 225, Ley de Sociedades de Capital, y empieza de una manera, pues, bueno, digamos que el legislador podría haber afinado un poquito, pero el deber de diligencia comienza diciendo que pues debe ser pues la diligencia de un ordenado empresario. Entonces, estamos definiendo la palabra en la misma definición, ¿no? Pero luego da un poquito más de detalle, ¿no? Pues al final tiene que haber tomado las medidas precisas para la buena dirección y el control de la sociedad, y tiene también una serie de deberes y de derechos, que es exigir de la sociedad como administrador, como órgano de administración, pues toda la información necesaria para poder tomar las mejores decisiones. Y esto pues se encaja, o tenemos que encajarlo en el siguiente artículo, con la discrecionalidad empresarial, que es lo que comentábamos antes, ¿no? Es decir, oye, ¿en qué momento usted deja de ser un administrador diligente y pasa a ser una persona pues incapaz para el puesto, o hasta qué punto es usted víctima, digamos, de su incompetencia como administrador? Bueno, pues si al final se puede demostrar que esas decisiones se tomaron de buena fe, se tomaron sin un interés personal en el asunto, se tenía la información suficiente y había un procedimiento de decisión adecuado, podemos considerar que ese órgano de administración, que ese administrador, pues actuó de manera diligente, ¿no? Y porque si no, al final, o sea, pensadlo, es decir, oye, si a mí por cada decisión que tome me van a hacer responsable de todo bajo cualquier circunstancia, porque la empresa de repente va mal, pues oye, pues, no, que no sea el administrador, pues mejor que no sea otro, ¿no? Es decir, que otro cargue con el muerto. Pero, sin embargo, lo que nos dice la ley al final es, oiga, usted lo que tiene que ser es casi, digamos, sentido común, pues, uno, actuar con buena fe, sin interés personal, con un procedimiento, con la información adecuada, y luego, por supuesto, pues nadie tenemos una bola mágica para el futuro, y por supuesto que la economía puede ir al revés, nadie podía tener en cuenta que iba a haber COVID, nadie podía tener en cuenta las restricciones, etcétera, y al final, oiga, pues esto ha ido mal. Pero nosotros hicimos todo lo que podíamos hacer, todo lo que estaba en nuestra mano para tomar esa mejor decisión, ¿no? Con lo cual, fuimos diligentes. Pero aparte, la ley de sociedades de capital lo que dice es, pues, oiga, usted aparte de tener la necesidad o la obligación de ser diligente, también tiene un deber de lealtad con la sociedad. Usted se debe a quien le está otorgando toda la confianza para que maneje y gestione esa sociedad. ¿Cómo? Pues con la lealtad de un fiel representante. Sí, vamos. Mira, antes de pasar a la lealtad, hay una cuestión que surge siempre con la diligencia, y de hecho esta semana me ha surgido 2 veces, es el deber de diligencia y el derecho deber del administrador de estar informado. Entonces, en sociedades pequeñas se plantea siempre alguien que está en el cargo. Claro, lo que decía Fernando es, los administradores son los primeros que ponen la cara. Entonces, hay personas que en sociedades familiares o en sociedades de todo tipo figuran en el órgano de administración, pero realmente no hacen nada. Entonces se les plantea el dilema, y lo que os digo es bastante recurrente, de qué hago, ¿sigo como administrador o no? Entonces ahí siempre ahí el cliente tiene que ponderar, porque me retiro como administrador y me quedo solo como socio, me quedo con un derecho de información limitadísimo, que se va a ceñir a la Junta General que cada año se celebre, la información que me den, y no voy a tener otra posibilidad de controlar la gestión que esa, pero a cambio me quito de cualquier responsabilidad, ya no doy la cara, como decía Fernando, o cojo el toro por los cuernos, soy administrador, asumo toda la responsabilidad, pero tengo la parte buena, que voy a tener información ilimitada de la sociedad. Entonces, en sociedades de este tipo, es también el socio administrador tiene que ponderar qué es lo que quiere, si prefiere quitarse de problemas y quedarse con una información muy limitada, o seguir siendo administrador, asumir responsabilidad, pero tener no solo el derecho, sino el deber de estar debidamente informado de la marcha de la sociedad. Y aparte también, yendo por esa línea, es decir, no solamente hay que ser bueno, sino parecerlo. Es decir, oiga, yo soy administrador y a mí me llamaban por teléfono y me decían, no, vamos a hacer no sé qué, y yo lo aprobaba. Lo suyo es
y cuando llegamos a un momento, ya digamos, a un momento contencioso, a un nivel judicial en el que las cosas se han puesto muy serias, pues hay que tener la capacidad de poder demostrar esa diligencia. Tanto que la ha habido en el buen sentido, como si estamos hablando de administradores de hecho, oiga, este señor era el que podía manejar, pues y manejó e hizo y deshizo como le dio la gana, pues hay que poder probar que ese señor hizo y deshizo como le dio la gana, porque si no, al final, pues cuenta el que ha puesto la firma, ¿no? Y eso es fundamental y hay que tenerlo siempre muy en cuenta para el tema de la diligencia. Luego ya continuando con los deberes de los administradores, teníamos también el deber de lealtad, que comentábamos, ¿no? La lealtad de un fiel representante, la buena fe siempre va a estar presente y pues intentando pues, obrar en el mejor interés de la sociedad. El artículo 228 establece una serie de obligaciones básicas, ¿vale? Es decir, pues usted pues no utilice la sociedad para fines distintos como administrador para los que tiene un objeto social y tiene su fin, ¿no? Guarde secreto sobre las informaciones, datos, antecedentes a los que ha tenido acceso. Y aparte, no solamente por el tema de la lealtad del fiel representante, sino que hoy en día hay derivaciones que pueden llegar incluso hasta la vía penal o sanciones administrativas que pueden ser bastante grandes, si tenemos también en cuenta otras normativas adyacentes como puede ser pues, la ley de protección de datos, es decir, los administradores con la información ilimitada que tienen, como decía Amador, pues tiene que ser información que es muy sensible, personal de trabajadores, información muy sensible estratégica de la empresa, información muy sensible financiera y información muy sensible a todos los efectos, que cuando estamos hablando, pues el primer año de Cacahuetes FF Navarro, pues no hay ningún problema, pero que cuando la sociedad crece, pues puede tener unas implicaciones muy importantes, ¿no? E incluso pueden llegar hasta la vía penal. Pues hay que abstraerse casi prácticamente que el artículo 228 se podría resumir en dos palabras que es sentido común. Es decir, oiga, pues si usted pues va a tener o se van a realizar operaciones con personas vinculadas donde hay conflicto de intereses, pues absténgase de participar en la deliberación y votación. Todo ello pues siempre excluyendo los acuerdos que afecten al administrador por su propio cargo. Es decir, oiga, si yo como administrador no puedo dar un poder a alguien porque otorgar ese poder va a suponer un conflicto de intereses, pues entonces pues estaríamos limitando esa libertad de gestión de los administradores, ¿no? Tienen que operar con total libertad de criterio, juicio, independencia de terceros, de lo que les puedan decir. Oiga, yo lo puedo aceptar como una información que es, digamos, esa información suficiente que hablábamos de la diligencia, pero lo que no puede ser es que esa información a mí, pues, en cierto modo, me obligue, me coarte o me lleve a tomar decisiones que sean parciales y que puedan llegar a causar un perjuicio a la sociedad, ¿no? Y, en definitiva, pues, evitar incurrir en situaciones que por los intereses personales, por los intereses de terceros, pues, puedan incurrir en un conflicto con la sociedad. Con lo cual, esos son los deberes que tengo como administrador. Y, pues, puede haber perjudicados, lo que hablábamos antes, se había roto el amor, con lo cual, pues, yo considero que los administradores, pues, no han hecho bien su papel. Yo como socio saliente, pues, ejerzo dos tipos de acciones fundamentales. La primera es la acción social, que la puede entablar, pues, la propia sociedad, previo acuerdo de la Junta General. Pero aquí tenemos un problema, digamos, adicional que se resuelve como veremos a continuación. Claro, la Junta General, en principio, la tienen que convocar los administradores. Y si ya estamos abofetadas entre el órgano de administración y la propiedad, que son los socios, esas convocatorias, eso se pueden no es que no se vayan a cumplir, porque entonces los administradores incurrirían en una responsabilidad por deslealtad o por falta de diligencia, pero sí se pueden ser laxas, se pueden dar largas, podemos estirar el asunto, ir viendo a ver qué es lo que pasa por el desgaste que pueda haber de los socios que son díscolos o que se están quejando, y entonces, pues, si no hay acuerdo entre los socios para constituirse una junta universal, pues puede ser muy complicado el llegar a constituir esa asamblea o esa junta, ¿no? Por eso, la ley de sociedades de capital lo que da, pues, es una doble alternativa. La primera es la legitimación subsidiaria de la minoría. Oiga, si ustedes tienen y cumplen con los requisitos legales mínimos para convocar la junta, pues háganlo directamente. Y
por supuesto, los administradores o la sociedad no lo convoca, pues lo pueden hacer ustedes directamente, ¿vale? O después, aparte, con los acreedores, cuando no ha hecho la sociedad, no ha convocado a la Junta, cuando los socios no han convocado a la Junta y casi ya rozando, por no digamos, metiéndonos una pierna y media prácticamente en los procesos concursales, no hay patrimonio suficiente para poder responder de las deudas que tiene la sociedad, los acreedores también podrían decir, oiga, pues ejerce una acción de responsabilidad porque los administradores no han hecho su trabajo y no han convocado a la Junta para ver cómo se solucionaba este problema. Luego, aparte, el artículo 241, hay un pequeño typo ahí, pues supone que también hay acciones que pueden corresponder a socios y a terceros, ¿vale? Por aquellas acciones que les hayan lesionado directamente a sus derechos. Ya no estamos hablando de la sociedad, ¿vale? Sino que estamos hablando de derechos propios de los socios que hemos repasado en la primera parte con Amador. Esto también tiene un plazo de prescripción. Esto no se puede hacer de manera ilimitada en el tiempo. De repente, pues ahora que nos peleamos, te voy a sacar toda la basura que teníamos pues hace 5 o 6 años, sino que está limitado a un periodo de 4 años, que ya es suficientemente complicado, porque imaginaos si podemos realizar una acción individual o una acción social contra pues decisiones que se tomaron hace 3 años y que luego han tenido una consecuencia en la vida de la sociedad. Imaginaos el problema que supone deshacer todo eso, ¿no? Porque aparte estas acciones, esta acción social, esta acción individual, pues no supone una cortapisa, no supone un impedimento para el resto de las acciones de impugnación, de cesación, de remoción de efectos o de anulación que se puede interponer en todo momento por los socios, ¿no? ¿Puede considerarse un plazo demasiado amplio 4 años? Pues esto ya casi es un tema doctrinal. Hay autores que pensarán que sí, porque efectivamente las decisiones que se toman durante ese tiempo pues tienen un efecto en cascada que luego puede ser imposible de reparar, pero por otro lado tenemos en otra parte de la balanza los derechos propios de los socios. Pues, tenemos que proteger a los socios y a la sociedad de las decisiones que se toman los administradores y no podemos limitarlo a un periodo de tiempo muy corto de un mes o de un año. Es decir, se necesita tener una protección mayor. Aparte de las acciones sociales, vemos qué es lo que pasa con los administradores, pues que también, un poco enlazado con lo que comentábamos antes, veis, también pueden tener responsabilidades por las deudas que se hayan contraído por la administración. ¿En qué casos? Principalmente en 2 sentidos. La sociedad no tiene buenos resultados, la sociedad no va bien, la sociedad pues, puede entrar en causa de disolución y los administradores son responsables de la gestión. ¿Y qué entraría dentro directamente de su deber de diligencia? Pues decir, señores, si la sociedad no ha tenido un buen resultado, si la sociedad no va bien, los socios tienen que estar enterados, los socios tienen que tomar una decisión. Y tienen que convocar la Junta. Y tienen un plazo de 2 meses, que es el plazo que da el artículo 367. Sí, instando la disolución o instando a los socios para que tomen una decisión. Si los socios no toman ninguna decisión, pues habrá que instar la decisión, que esa disolución se haga por vía judicial. O si no, habrá que solicitar un preconcurso y un posterior concurso para intentar, entre comillas, salvar los muebles de lo que queda de la sociedad. Siempre que se hace de esa manera proactiva, siempre que los administradores, en el ejercicio de sus funciones y de su deber de diligencia y de lealtad, actúan de esa manera, la responsabilidad queda limitada, por no decir mitigada, en cuanto a los resultados que pueda tener la sociedad y las deudas que tenga. Y luego ya nos meteríamos directamente en procedimientos concursales, pero pues eso puede evitar después solicitar un concurso voluntario, puede evitar pues la calificación del concurso como culpable, la responsabilidad de los administradores, etcétera, etcétera. Es decir, tiene una serie de consecuencias que van mucho más allá de lo que estamos comentando aquí, pero que son fundamentales porque aquí nacen. Es decir, de esa diligencia, de ese cuidado, de ese obrar como un buen padre de familia es donde luego vamos a poder defender, si somos administradores, que nuestras acciones fueron pues lo más correctas posibles y lo más diligentes posibles, o si tendremos que responder con nuestro patrimonio sobre las deudas de la sociedad, que me imagino que a nadie le hará ninguna gracia, ¿no? Sí es verdad que es posible también que los administradores pues sean diligentes en el sentido, oiga, convocamos la Junta, señores socios, reúnanse, pero puede haber situaciones de bloqueo como la que comentábamos antes.
Amador dice disolvamos, yo digo que no. Amador dice pongamos dinero para ampliar capital y ser caso de gestión, yo digo que no. Y la sociedad se encuentra en una situación de bloqueo. ¿Qué es lo que tiene que hacer al final el administrador? Pues decir, oigan, señores, si ustedes no se ponen de acuerdo a nivel de socios, tendremos que ir a alguien que les ponga a ustedes de acuerdo, ya sea por la vía concursal o sea por la vía judicial, por la vía de disolución judicial, ¿no? Pero al final tiene que haber una solución porque la sociedad no se puede quedar en modo zombie, porque puede haber responsabilidades tanto con acreedores como con las administraciones públicas, por temas de impuestos, por temas de pagos que están pendientes a trabajadores. Es decir, la bola se puede hacer increíblemente grande en un periodo increíblemente pequeño de tiempo y hay que ser pues muy rápidos en esa toma de decisiones. Y luego simplemente, Fernando, de este tema del bloqueo es una cosa relevante el hecho de que la jurisprudencia lo que dice es que da igual quien tenga razón. Es decir, puede ser que tú y yo tengamos una sociedad al 50, tú digas que hay que hacer cosas para sacar la sociedad adelante y yo simplemente sea un tío que está intentando boicotearte, que me da igual que la sociedad se disuelva, que es una sociedad que a lo mejor va bien, porque hay muchas ocasiones que la sociedad va bien, y yo paralizo todas las decisiones de los órganos sociales, no se adoptan y ahí se constata la concurrencia de una causa de disolución de paralización de los órganos sociales. Pero lo que dice la jurisprudencia es, objetivamente hay una paralización, sí, porque se han celebrado 3 juntas, no se han podido aprobar cuentas, eso es una causa de disolución, me da igual quién tenga razón o no, pero la causa se constata, disuelvo la sociedad, nombro liquidador y para adelante. O sea que la jurisprudencia tiene dicho que es indiferente de quien tenga mayor o menor buena fe en el ejercicio de esos derechos. Así es, y la jurisprudencia es decir, y tiene toda la razón del mundo, si se ponen una serie de causas que pueden ser objetivas dentro de lo subjetivo que es el derecho y la materia en la que nos movemos, eso tiene que pasar de esa manera. Pero luego nos vamos a la parte más subjetiva, a la parte emocional, a la parte de ese amor roto que hay. Es decir, oiga, ¿y por qué yo, si la sociedad entre comillas es mía, que no lo es, porque usted tiene solamente el 50%, claro, el procedimiento de liquidación, un procedimiento judicial, el preconcurso, el concurso, la designación de administradores, de liquidadores, todo eso cuesta dinero. Y eso va a costar a la sociedad. Y como no somos capaces de distinguir muchas veces a pie de calle, como ciudadano a pie, lo que es la vida de la sociedad, que es independiente de la vida de los socios, eso provoca que no se haga nada o que se haga de una manera incorrecta y que luego pues después las consecuencias sean mucho mayores, ¿no? Cuando en realidad, pues digamos que eran derechos objetivos. Si usted no puede tomar decisiones y la sociedad es incapaz de avanzar, pues debería terminar con todo el dolor de nuestro corazón y que haya un divorcio pues lo más tranquilo posible, lo cual, pues no sé si Amador tú has visto alguno, pero yo la verdad es que en el ejercicio he visto, los puedo contar con los dedos de la mano, prácticamente. Sí. Y bueno, simplemente por apuntar ya, lo hemos comentado al principio y ha ido un poco, digamos, acompañándolos durante toda la presentación, pues hay una derivación penal que es clara. Al final hay ciertas conductas que pueden ser delitos penales que están incluidas dentro del Código Penal y la más clara, pues la habíamos comentado antes, ¿no? Es, oye, la cosa va bien, todo el mundo se relaja con sus obligaciones legales, oye, hay que presentar las cuentas, nada, te preocupes, tú preséntalas, el registrador mercantil lo que te pide es una certificación, pero no te pide el acta como tal, con lo cual pues el administrador coge, pone una firmita por aquí, envía las cuentas anuales que no se han formulado a tiempo, que las ha hecho cuando le da la gana y simplemente con un papelito que dice yo certifico qué tal, y al final pues estamos olvidándonos que eso pues técnicamente no. Realmente es una falsedad del documento privado. Y la falsedad de documentos, tanto público como privado, pues tiene su castigo, está tipificado en el Código Penal. Y entonces ahí empezamos a poner más elementos que van en contra de la diligencia, de la lealtad de los administradores, que crean una rotura aún más de la confianza que había, porque efectivamente en ese momento todo el mundo estaba de acuerdo, pero como no quedó prueba fehaciente, como no hubo, oye, aunque sea un correo electrónico, estábamos aprobando las cuentas, decidme qué tal, pues estamos en una posición que es, si fuéramos administradores, bastante frágil y que nos puede llevar pues a tener unas consecuencias, ya os digo,
penales que son pues, como mínimo, indeseables. Y aparte, porque es decir, igual que se puede pelear o se puede discutir pues, la toma de decisiones, los daños que se hayan producido, las acciones sociales por la vía mercantil, existe también la vía penal, que es una vía pues que siempre es mucho más, iba a decir, no más contundente, pero sí al menos es más llamativa. Es decir, no es lo mismo que te llegue una demanda que te llegue una Te querella asusta más. y que tú vayas y que estés de vacaciones o te hayas ido a vivir a Francia y que un día que cuando llegues y te hayas olvidado del asunto, de repente te digan en el control de pasaportes, oiga, usted pues tiene una querella, le va a acompañar a estos señores que van de verde de la Guardia Civil. Imaginaos el susto que nos podemos llevar, ¿no? Sí es verdad que esos procedimientos penales pues tienen otro procedimiento, otra manera de desarrollarse, pues pueden llegar a ser imprevisibles, al final hay que tener cuidado con ellos y siempre lo que hablábamos antes, al principio de la ponencia, ¿no? Prevención, básico. Es decir, ahora mismo todos nos queremos mucho, todo es precioso, todo es color de rosa, pero señores, problemas los va a haber. Esto es como Hacienda, no es un tema de si te va a pillar o no te va a pillar, es un tema de cuándo, porque te van a pillar. No es un tema de si va a haber problemas o no va a haber problemas, los va a haber. Con lo cual, es mejor que se sienten. No tenemos una bola mágica, no podemos saber todos los tipos de problemas que puede haber, pero al menos sí podemos poner los mecanismos para que sea, si es que tiene que haber un divorcio, pues que sea lo menos traumático posible. Claro, porque si no tenemos esos remedios, lo que vamos a tener que hacer es, como decíamos al principio, el socio minoritario va a tener que empezar a forzar a la sociedad y al mayoritario para que le compre, lo va a empezar a hacer con acciones, con burofaxes, con impugnaciones de acuerdos sociales, con eventual responsabilidad de administradores, y es la última advertencia que se dice ahí, y al final muchas veces termina con un proceso penal. ¿Cuál es el problema de esto? Que muchas veces lanzan una querella y luego quieren negociar y hay veces que ha pasado con clientes que el procedimiento penal ha avanzado, tú puedes, un procedimiento de responsabilidad de administradores lo puedes transar mañana mismo, un procedimiento de impugnación de acuerdos sociales también, pero un procedimiento penal llega el fiscal, dice que no, que hay que tirar para adelante y no lo controlas. Entonces, esa puede ser, asusta más, como decía Fernando, pero luego puede ser un obstáculo a la hora de negociar. Y luego simplemente en un segundo, en relación, hemos hablado varias veces, ha hablado Fernando de las sociedades zombies. Las sociedades zombies hay que tener mucho cuidado porque las acciones individuales de responsabilidad son un supuesto realmente excepcional porque se exige que haya un daño directo al socio o al acreedor y se aplican en supuestos muy concretos y muy tasados y no hay en la jurisprudencia muchos casos, pero un caso típico que se está viendo recientemente es el cierre de facto de las sociedades o persianazos. Son sociedades que no liquido, no disuelvo por las vías legales, cojo, cierro la sociedad, desaparezco, como decía Fernando, me desentiendo de la sociedad, se queda ahí muerta, no la enterramos, sino que se queda ahí, nadie hace los trámites y llega un socio, sobre todo un acreedor, y puede demandar al administrador por el ejercicio de una acción individual de responsabilidad por el hecho de que si hubiera liquidado a la sociedad, pues a lo mejor hubiera tenido bienes para pagarme a mi acreedor. Como no lo sé, demando, ejercicio una acción individual de responsabilidad y lo que dice el Tribunal Supremo es que el que tiene la carga de la prueba de demostrar que no se habría podido pagar con los bienes al acreedor es del administrador, claro que es el que tiene la información. Entonces, cuidado con las sociedades zombies, que además es muy típico también de España, se termina nos enfadamos, persianazo, cierro la sociedad, no la liquido ni la disuelvo y se queda la sociedad sin liquidar con los trámites de la ley de sociedades de capital. Y es que aparte las sociedades per se siguen teniendo obligaciones, es decir, las cuentas anuales siguen teniendo que presentarse, el impuesto sobre sociedades sigue teniendo que presentarse, si estamos como administradores solidarios, administrador único, tiene pues implicaciones en las cuotas a la seguridad social, porque usted tiene que ser pues, autónomo societario, porque tiene más del 25 o 33%, es decir, la gente muchas veces se puede pensar, el cliente se puede pensar, bueno, no pasa nada, pues cierro la persiana y me voy a tomar el sol y aquello sigue rodando. Entonces, hay que tener mucho cuidado.
Ese cumplimiento de las formalidades y lo que decíamos antes, si yo soy socio, pues exigir que se convoquen juntas, si soy administrador, recabar la información y ejercer bien el cargo, y si no estoy dispuesto, pues ceso como administrador y me quito de problemas, pero si soy administrador, tengo que ejercer el cargo, y si tengo una sociedad que se constata que concurre una causa de disolución o simplemente la quiero disolver con un acuerdo de los socios, pues se hace con todas las formalidades. O sea que intentemos respetar las formalidades, cumplir para evitar problemas y contingencias. Así Y es. con esto Bueno, yo yo creo que creo hemos que, cuadrado, ¿no? Rafael, sí, hemos sido lo más rápido que se puede ir, ¿no? No sé si hemos llegado a tiempo y si alguien, no sé, alguna pregunta que sea fácil, pues para mí, si es difícil, para Amador, encantado. Pues sí, la verdad que han dejado algunas preguntas, pero bueno, yo creo que como para no extendernos mucho más, si queréis, os lanzo una a ver cómo lo veis vosotros, porque he visto varias en relación con el tema del expediente de jurisdicción voluntaria de disolución de sociedades, ¿no? Que en este expediente, pues, hay muchas veces que si es un tema más controvertido, pero si únicamente nos están dando 5 días de plazo para contestar a ese expediente de disolución judicial, pues como que puede parecer un poco a veces excesivo, ¿no? O sea, vamos, al revés, ¿no? Pues que es un plazo Sí, excesivamente corto. Entonces, sí. ver un poco cómo lo veis vosotros, hasta qué punto, porque sí que es verdad que gran parte de la oposición se plantea en la vista, ¿no? Pero cómo, en un caso que tengamos muy controvertido, cómo podemos defendernos efectivamente en ese tipo de supuestos. De que no procede la disolución. O sea, yo soy la sociedad y no quiero Claro, disolver la sociedad. efectivamente. Yo soy de la sociedad, tengo al minoritario que ya está harto y que como ve Sí. que no se puede escapar, dice, oye, pues aquí hay una causa de disolución por pérdidas, por ejemplo, que sea algo controvertido, y meto el expediente de jurisdicción voluntaria porque la sociedad en el fondo no va a tener mucho margen para contestarme, porque lo que digo, en plazos de 5 Sí, días, sí, ¿no? claro, es el problema que decíamos antes, si se constata, es el problema de la responsabilidad esa que decíamos antes con Fernando Objetiva, que dice, si se constata que hay responsabilidad, hay una causa de disolución por pérdidas, o hay 3 juntas en las que hemos sido incapaces de aprobar las cuentas del 2020, son causas objetivas que casi con pocos más requisitos, simplemente con eso, se va a disolver la sociedad. Y va a decir, mira, me da igual que tú, Amador, seas un minoritario, que estés enredando y que no quieras aprobar unas cuentas y que justificadamente te niegues a aprobar las cuentas, aunque las cuentas sean impecables. Da lo mismo. Son causas objetivas y si concurren, la sociedad hay que disolverla. Y de todas maneras, en una circunstancia, digamos, normal, no en ese supuesto de administradores de derecho que solamente firman y no tienen ni idea, tú eres una administración, tú estás al corriente, tienes toda la información de la sociedad, tienes todo el conocimiento de todos los números de cómo es la situación de la sociedad, lo cual no significa, es decir, tienes mucho trabajo hecho porque tú ya conoces la situación de la sociedad. Si tú quieres, ese plazo de 5 días puede parecer corto si de repente caemos como un paracaidista y me dicen, oiga, estudiese usted los libros contables, vea los estados financieros y responda a lo que le están diciendo. Es decir, es una administración que, en principio, quitando más bien en una situación de normalidad, tiene toda la información en la mano para poder responder a tiempo. Y luego hay una triquiñuela, por ejemplo, yo lo he hecho alguna vez, que es, yo soy administrador, Amador, aquí hay al barro, ¿no? Yo soy administrador, he convocado junta, los socios no han disuelto la sociedad y yo me veo entre la espada y la pared que tengo que disolver la sociedad. Y me ha pasado en sociedades que a lo mejor estaban en fase de negociación y que parece que estaban renegociando y parece que todo iba a salir, que se iba a poder sacar a flote la sociedad y solucionar los problemas que tenía, pero yo como administrador estoy obligado a convocar junta, porque como no convoque junta, a los 2 meses me cascan a mí las deudas. Entonces yo convoco junta. ¿Pero qué puedo hacer? Pues yo, por ejemplo, lo que he hecho en la última demanda que presenté de disolución es, como yo necesitaba ganar tiempo, lo que hice es pues varias cosas para dilatar el procedimiento al máximo. Por ejemplo, en la demanda la presento yo administrador y digo que hay que todos los interesados que tienen que ser convocados en el expediente de jurisdicción voluntaria son los socios. Hay un socio, que curiosamente tengo un socio que vive en Bélgica, pues hay que notificarle al socio en Bélgica. O hay que notificar, entonces, aunque viva en Soria, pero hay que notificar a todos los socios y que todos los socios se les dé trámite de audiencia. Esa primera. Y la segunda ya, que era definitiva, era que como yo soy el administrador de la sociedad y yo soy el que demando,
Yo, administrador, demando a la sociedad. ¿Y quién representa a la sociedad? Pues yo, por medio de otros, sí decía que a la sociedad hay que designar. Claro, yo sería demandante y demandado. Entonces digo que, como soy el administrador, alguien entre los socios tiene que ser designado representante de la sociedad de manera análoga a lo que sucede con la impugnación de acuerdos sociales y, por tanto, entre que yo presente la demanda de disolución, hay que notificar a todos los socios. Uno vivía en el extranjero. Luego, una vez que se hubiera notificado a todos los socios, había que designar entre ellos a un representante que se erigiera en el representante de la sociedad. Eso dio tiempo a que la sociedad llegara a un acuerdo y solucionara la causa, porque había un 5 bis en medio. Entonces, se llegó a acuerdos, el 5 bis no hubo se solucionó, no hubo obligación de presentar concurso y tal. O sea que siempre luego hay alguna triquiñuela para poder alargar esto. Y también con una pequeña ayuda de los tribunales y de su lentitud habitual. Mucha ayuda de eso. Claro, aquí también, desde luego, una gestión que hizo también el procurador fue hablar con el juez y ya simplemente, aparte de la carga que tenía el juez, pues que el juez fuera consciente de que esto habría que tomarlo con un poco de calma porque la sociedad era además una sociedad que era importante para la región en la que estaba y que no tenía sentido disolver una sociedad que seguramente iba a llegar a un acuerdo y que se iba a sanear como se saneó finalmente. Perfecto. Oye, pues Amador, Fernando, Maribel, ya estoy viendo que están por aquí conectados para la clausura, pues nuestra presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, la decana de Barcelona, María Eugenia Gay, la presidenta de la Confederación de Jóvenes Abogados. Entonces, únicamente volver a agradeceros la sesión. Como en palabras de alguien más sabio que yo, pues habéis estado cumbres, habéis estado muy, muy claros. Y yo creo que habrá sido muy, muy útil para todos los interesados que estaban en la charla, que eran muchos. Y me da un poco de pena eso, pues que estemos un poco más apurados de tiempo y no podamos abordar más de vuestras preguntas. Pero, de hecho, eso, pues reiteraros el agradecimiento de AJA por este tiempo que nos habéis dedicado y por haber sido tan claros y, sobre todo, tan prácticos, ¿no? O sea, tan alejado de lo que hubiera sido una charla de universidad, sino como una auténtica sesión formativa muy útil. Así que muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Adiós. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Y nada, ya tenemos aquí a todas las ponentes para la clausura y yo creo que le voy a dejar la palabra a mi compañera Pilar Vilella para que sea ella la encargada de presentaros en el acto de clausura y que podáis proceder a terminar el congreso pues por todo lo alto, pues teniéndose a vosotras, la verdad que no es muy difícil, ¿no?, mejorar el panel. Así que nada, pues igual, muchísimas gracias también a las 4 por estar aquí y seguimos en la brecha. Muchas gracias, Rafa. Nada, yo simplemente quería dar las gracias, en primer lugar, a todos los asistentes, a todos los ponentes. Nos habéis apoyado muchísimo, como siempre, al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, por todas las participaciones también de los miembros de la Junta. Quería dar las gracias también tanto a la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española como a la decana del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, así como a mi compañera y amiga Maya Román, presidenta también de la Confederación Española de Abogados Jóvenes. Vuestra participación, siempre nos habéis apoyado en absolutamente todas las iniciativas que hemos tenido desde la Agrupación de Jóvenes Abogados. Este ha sido el primer congreso de la Abogacía Joven de Madrid, pero esperamos que no sea el último. Ya sabéis que nosotros trabajamos de manera incansable sobre todo por la formación continua, que consideramos que para esta profesión tan bonita como es la abogacía es algo totalmente fundamental. Y yo ya no me quiero extender más porque creo que vosotras sois las verdaderas protagonistas de este encuentro, de esta clausura. Así que doy la palabra a mi compañera Maya. Maya, cuando quieras, todo tuyo. Y de nuevo, muchísimas gracias y os mando un abrazo enorme a María Eugenia, a Victoria y a todos los asistentes también. Gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Muy buenos días a todos. Gracias a todos los asistentes por acompañarnos y gracias sobre todo a la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid y muy especialmente a su presidente Alberto Cabello por hacer realidad este congreso. Para mí, estar aquí en un acto de la Agrupación de Madrid es siempre una alegría.
es también mi agrupación y la considero mi casa. Así que aquí estoy, pues eso, en mi casa y contentísima de estar con vosotros y ver cómo vais triunfando en cada éxito que cosecháis. Muchos de vosotros ya sabréis que la Confederación Española de la Abogacía Joven está formada por un conjunto de agrupaciones y federaciones de todo el territorio español que pertenecen a un colegio de abogados. Todas ellas representan a los compañeros en sus primeros años de ejercicio. Y ver cómo las agrupaciones tienen una historia como la de Madrid, con una personalidad propia y con una actividad formativa envidiable y con un gran nivel sobre todo de compromiso en la Confederación, da gusto. Una vez más, con este congreso se demuestra la importancia de las agrupaciones de jóvenes abogados, que como ya sabréis se dedican además altruistamente a ayudar a los compañeros. Con este congreso queda patente ese compromiso y sacrificio que ha realizado la Agrupación de Madrid. Quiero daros la enhorabuena y las gracias en nombre de toda la abogacía española. Es importantísimo las sinergias entre las instituciones y entre la abogacía joven, sobre todo en estos tiempos tan difíciles y tan convulsos que estamos atravesando. La abogacía joven no es algo paralelo que esté frente a los colegios. Somos parte de ellos y además somos un porcentaje altísimo dentro de cada colegio. En definitiva, estamos todos en el mismo barco y debemos remar unidos porque juntos somos más fuertes. Y para esto tenemos un clarísimo ejemplo en esta mesa con las dos instituciones que me acompañan. El Colegio de Barcelona cuenta siempre, absolutamente, en todos los eventos y en todos los congresos con nosotros. Por supuesto, nosotros estamos allí siempre acompañándoles y aprovecho, decana, para agradecerte el cariño y el mimo con el que nos tratáis siempre a los jóvenes. Muchas gracias. Y por la parte del Consejo General de la Abogacía, también se nos trata como parte de la casa que somos. Podemos participar en casi todas las comisiones de trabajo y yo, además, por ser la presidenta de la Abogacía Joven Española, soy una consejera más dentro del Consejo. Aprovecho también, querida presidenta, para agradecerte el trato recibido siempre. Una vez más, muchísimas gracias a la Agrupación de Madrid por el gran trabajo realizado y por permitirme tener el honor de compartir mesa con dos grandes referentes a las que admiro profundamente. Bueno, y en primer lugar, y ya sin extenderme más, cedo la palabra a María Eugenia Gay, decana del Ilustre Colegio de Abogacía de Barcelona. Cuando quieras, decana. Muchísimas gracias, querida amiga Maya Román, por tus amables palabras y también pues, por el trabajo que desde la Confederación Española de la Abogacía Joven estáis realizando para dignificar los inicios de nuestra estimada profesión y visibilizar los abusos que en demasía por intolerables sufren los abogados y las abogadas que intentan abrirse camino para sumarse a la noble misión de luchar contra las injusticias a través del derecho de defensa, como hacemos hoy los que estamos aquí presentes y que estamos aquí reunidos en este magnífico congreso que se ha organizado. Muchísimas gracias a la agrupación, quien ha precisamente organizado este magnífico congreso de jóvenes abogados de Madrid, y a su presidente, Alberto Cabello. Esta asociación, bueno, que todos admiramos y que lleva a cabo una actividad trepidante que yo creo que en los últimos tiempos ha ido absolutamente increciendo y con un liderazgo por parte de su presidente, de su vicepresidenta, Paloma Díaz, y también por Pilar Villela, que nos pasaba la palabra hace unos instantes, y que yo creo que todos ellos, de manera coordinada y de manera absolutamente unida, pues llevan a cabo toda una serie de actividades en pro de la abogacía española que nos ayudan a todos y nos benefician a todos sin lugar a dudas. Y yo quiero destacar, pues, y felicitar por la organización de este primer congreso de la abogacía joven madrileña, así como sobre todo por brindarme la oportunidad de participar en esta mesa de clausura junto a mi querida Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, a quien también aprovecho para enviar un abrazo muy afectuoso, aunque sea de manera virtual, y con quien trabajamos también pues mano a mano en todos los proyectos de la abogacía española. Permitidme, en primer lugar, felicitaros por esta iniciativa que durante estos 5 días habéis conseguido materializar poniendo en valor la formación como piedra angular de nuestra profesión. A lo largo, sin duda, de unos interesantes talleres he tenido oportunidad de escuchar el último de intervenciones y debates con unos ponentes de excepción que nos han permitido reflexionar sobre temas tan diversos como actuales, y sin duda ha llamado la atención no solo de la abogacía a nivel joven, de vuestro colectivo, sino también de los que ya no somos tan jóvenes y que han sido de una inmensa
interés. Sin duda que nuestra profesión es una de las que mayores cambios ha experimentado a lo largo de las últimas décadas, de acuerdo con una sociedad que avanza siendo cada vez más global, más tecnológica, más compleja, hiperconectada. Y creo que se enfrenta a una serie de retos que tanto individualmente como desde el punto de vista institucional a través de nuestros colegios debemos asumir como inaplazables. Precisamente debo resaltar el enorme acierto que supone que el comienzo del presente Congreso se haya centrado en la igualdad, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, pues precisamente la perspectiva de género constituye más que nunca un clamor popular que con el paso de los años se intensifica y crece, haciéndose eco de las grandes reivindicaciones del feminismo que como palanca de cohesión social y de materialización efectiva de los derechos humanos hemos ido llevando a cabo unos y otras. La igualdad ha sido reconocida en su dimensión más transversal en numerosos textos normativos a nivel estatal, europeo e internacional. Si bien también se han producido avances muy intensos en este sentido, continúan existiendo una serie de desequilibrios de carácter estructural que suponen el vergonzoso reflejo de estereotipos y asignaciones por motivo de género. Y esto es algo que debemos combatir. Resulta muy positivo, sobre todo, pues, la reciente ampliación del universo de empresas obligadas a elaborar un plan de igualdad que se extiende a los despachos de la abogacía y también a realizar auditorías retributivas, que junto con el esfuerzo de la transparencia en los procesos de selección y promoción va a permitir, sin lugar a dudas, el desarrollo de medidas eficaces para romper el techo de cristal, para eliminar la brecha salarial o garantizar la presencia paritaria en los órganos de decisión y representación, impulsar también la cultura de la corresponsabilidad y, sobre todo, algo muy importante, retener el talento femenino, pues su pérdida va a salir muy cara para los despachos de la abogacía. Yo creo que en este congreso ha quedado a todas luces evidente. Desde la abogacía institucional, como también está haciendo la abogacía joven, pero también los colegios de la abogacía, debemos continuar haciendo todo cuando esté a nuestras manos y a nuestro alcance para la consecución de unas metas dirigidas a la materialización de la igualdad. Y con este espíritu, precisamente, el Colegio de la Abogacía de Barcelona desarrolló de manera pionera un ambicioso plan de igualdad 2018-2021 que se ha proyectado tanto a nivel interno como de cara a que sirva de modelo para los despachos, a los que se ha facilitado una guía para ayudarles a la implementación de programas de igualdad en el seno de sus firmas. Y estos planes han supuesto la adopción de acciones concretas y eficaces, como son, por ejemplo, la incorporación de la perspectiva de género en todos los planes formativos que se hayan realizado y que se tengan que realizar en el Colegio de la Abogacía, la elaboración de protocolos de lenguaje inclusivo y el uso de imágenes coherentes con la diversidad, el impulso de acciones para luchar contra la violencia de género, el visibilizar el talento femenino y la aportación de las mujeres abogadas y juristas, que es mucha y se ha de visibilizar. Esta fue precisamente la finalidad del Women Business and Justice European Forum, que este año ha consolidado su tercera edición y en el que la abogacía joven madrileña me consta que participa muy activamente. También es muy importante la apertura de canales de denuncia para que las abogadas puedan poner en conocimiento de las instituciones situaciones que se consideren discriminatorias. También el impulso de protocolos de suspensiones de actuaciones judiciales por coincidencia con la paternidad, la maternidad y otros supuestos. O también la creación de un distintivo de calidad para aquellos despachos comprometidos con la igualdad que se vean premiados. Hemos de tener en cuenta también que hoy las nuevas tecnologías pueden servirnos para alcanzar una participación plena de toda la ciudadanía en las esferas política, económica, social y cultural. Pero para ello necesitamos reformas que eviten la precarización del mercado de trabajo y garanticen la igualdad de oportunidades y el equilibrio que debe presidir en todo momento la relación laboral, como lo que precisamente hacía unos días aprobaba el Ministerio de Trabajo y Economía Social, sobre todo pues, en relación a estos nuevos escenarios, estas nuevas realidades sociales que han de implicar la protección de los trabajadores y las trabajadoras. No hace mucho escribía precisamente que la llamada Ley Rider pretende hacer frente a la uberización de la economía provocada por las nuevas plataformas digitales, así como la problemática en torno a los falsos autónomos, que tan presente está todavía en nuestro sector, así como en el de otras tantas profesiones liberales.
Es muy importante que estos excesos irregulares de las jornadas laborales que dificultan la conciliación y empujan a los salarios a la baja sean luchados de una manera eficaz por parte de las instituciones como las nuestras. Y sobre todo cuando se producen en nuestra profesión, que es la que se supone que ha de luchar de una manera más dignamente en relación a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y por ello es muy importante que los colegios de la abogacía pretendamos proteger y garantizar este ejercicio, que de pleno desarrollo de nuestro ejercicio se desarrolle con libertad e independencia. Y aquí quiero destacar precisamente la labor que desde la CEAJ habéis realizado, Maya Román, y las AJAS, que estáis muy implicados precisamente por visibilizar este problema y para atajar estas situaciones y corregirlas. También es importante, asimismo, fomentar una formación de calidad, que sé que también la abogacía joven está muy implicada, y procurar las herramientas para que los abogados y las abogadas estén en disposición de ofrecer siempre el mejor servicio, pues el contexto en el que nos encontramos exige un cambio de mentalidad respecto a la práctica de nuestra profesión para evitar que la competitividad y la masificación del sector que se ha producido en los últimos días y en los últimos años, sobre todo, dificulten a quienes empiezan a acceder dignamente al mismo. Por ello, por ser precisamente nuestra obligación desde la abogacía institucional, seguiremos impulsando las bolsas de trabajo y la visibilización de la labor que desde las asociaciones de abogados y abogados jóvenes estáis ejerciendo. Los colegios de la abogacía os tenemos que apoyar, respaldar, tenemos que sumar y tendernos la mano en interés de un colectivo que representa más de 50.000 personas, como bien decías, Maya, en toda España, y que suponéis el presente y el futuro de una profesión cuya misión, encomendada por el ordenamiento jurídico, tasada por el ordenamiento jurídico, es precisamente garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía a través del fundamental derecho de defensa, pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho. Y por ello, pues, Maya y Alberto Cabello, quiero tenderos aquí públicamente nuestra mano. Sabéis que estamos a vuestro lado, sabéis que tenéis un grupo de abogacía joven muy activa también aquí en Barcelona, que sigue sumando, que sigue tejiendo, que sigue ampliando y que hace oír el eco de vuestra voz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, decana, por tus palabras, y no solo por tus palabras, sino también por los hechos, porque todo esto que has dicho llevas años demostrándolo y estás siempre al lado de la abogacía joven. Así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias en nombre de la abogacía joven española. Y ahora tiene paso Victoria Ortega, nuestra presidenta, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. Muchísimas gracias, Victoria, y cuando quieras tienes la palabra. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Un beso, Eugenia, Maya, en esta tarde, aunque sea virtual, como indica la decana. Un saludo a todos los que nos seguís online y claro, está con un saludo muy especial, Alberto, a toda la Junta Directiva de AJA de Madrid por el auténtico éxito de este congreso. La verdad es que el reto que os habéis planteado era un reto enorme. He estado viendo y 5 días seguidos de mesas, ponencias, de debates, talleres, análisis jurídicos, con los y las mejores profesionales, que también hay que señalarlo, ¿no? El desafío era grande, pero lo cierto es que lo habéis superado con creces. De verdad, mi más sincera felicitación. Mi felicitación también, pero, bueno, diría agradecimiento por el ejercicio que habéis hecho de reflexión serena, de pensamiento inteligente, de formulación de propuestas y también, lo que es muy importante, de manifestación de una visión crítica, ¿no? ante muchísimos factores. Habéis escogido, como nos ha ido indicando Eugenia, en este congreso, al que la verdad me hubiera gustado disponer de más tiempo para haberme podido conectar más. Habéis tratado 3 temas, ¿no? fundamentales: la formación, el avance tecnológico y en lo que obviamente era un guiño a la coincidencia con el 8 de marzo, ¿no? Pues el análisis de la perspectiva de género en la aplicación del derecho. Habéis tratado los aspectos más actuales de cada orden jurisdiccional. La cláusula rebus, la problemática de la ocupación, el derecho al consumo, el avance, el desarrollo de los métodos alternativos de resolución de conflictos. La verdad, Maya, me gustaría que si tenéis unas conclusiones a lo que habéis llegado, bueno, pues nos lo hagas siempre. En este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo tan confuso, en este tiempo de crisis de todo tipo, ¿no?
Aparece como absolutamente necesario, probablemente más que nunca, el tener unas ideas y unos principios. Creo que nadie discutiría que los nuestros son precisamente los de una cultura profesional del esfuerzo, de la excelencia, del aprendizaje continuo, el compromiso con la sociedad y la integridad ética. Creo que todos compartimos que en esos pilares precisamente debe basarse la abogacía que necesitamos para la sociedad que queremos, para la sociedad que estamos demandando. Y que solo cumpliendo con ellos vamos a contribuir a esa sociedad a la que aspiramos más segura, regida en todo caso por el derecho, regida por la justicia. Parece clave que el ejercicio profesional en lo que es beneficio de la sociedad se consigue precisamente por la búsqueda constante de la excelencia. Parece que una sociedad justa no se construye con ciudadanos mediocres, sino con aquellos que se exigen a sí mismos el mayor rigor deontológico y la búsqueda del perfeccionamiento en la labor profesional. En esto, obviamente, habéis avanzado muchísimo con este congreso, porque lo cierto es que ese aprendizaje no solo está motivado, que también, por los cambios legislativos o normativos. Y estos, en muchos casos, siempre son prolijos, pero en muchos casos incluso contradictorios. Yo creo que está provocado también esta necesidad precisamente por las nuevas realidades, por las nuevas situaciones que se van produciendo y a las que el derecho tiene que saber dar respuesta. Y en este aprendizaje es en el que vamos avanzando. No recuerdo quién lo dijo, pero alguien lo dijo, no lo invento yo, que en esta nueva era lo que te hace libre es el conocimiento. La pandemia que iba a decir que hemos vivido, pero no, que estamos viviendo, de alguna forma nos ha transformado a todos, ¿no? De alguna manera también nos ha puesto de manifiesto la capacidad de adaptación del ser humano, de cada uno de nosotros, a las circunstancias que iban concurriendo día a día. Una de estas manifestaciones ha sido un cambio absoluto de perspectiva sobre la transformación tecnológica. Lo que anteriormente, en cierta manera, percibíamos como una amenaza, hoy todos sabemos no ya que es una oportunidad, sino que es una necesidad. La abogacía intentó adelantarse a este planteamiento y ya en Valladolid se logró el congreso más tecnológico, abierto, más participado de toda nuestra historia. Con ese congreso expresamos nuestro compromiso por acompañar a la abogacía en el camino de la transformación que la tecnología y la sociedad nos estaba exigiendo recorrer. Y acordaros que teníamos esa ilusión de convertirnos en una abogacía transformadora. Queremos seguir ese proceso y sobre todo profundizar con el compromiso que allí adquirimos. El plan de recursos digitales de ayudas COVID-19, fundamentalmente la respuesta de abogados y abogadas que concurren a la convocatoria a diario en gran número, nos pone de manifiesto que compañeros y compañeras demandan recursos a su alcance, herramientas digitales para trabajar más y mejor. Y queremos dar respuesta a esa necesidad y a partir de la experiencia que nos está poniendo de manifiesto el plan, crear un centro de recursos digitales de la abogacía española. Un espacio que se encuentre al alcance de todos para obtener herramientas útiles, ideas para la mejora en el ámbito digital, en la gestión de nuestros despachos, crear un lugar para compartir, para desarrollar herramientas, recursos tecnológicos, utilidades que rompan la brecha digital, que obviamente hoy existe, y para ayudar a quien se inicia en la profesión a obtener esos medios que hoy son básicos, pero son imprescindibles, ¿no? En esta ilusión andamos y todo esto acompañado con unas normas
de instrucción necesaria para su uso. La visión de género que habéis tratado igualmente en la aplicación de no es una moda ni un capricho, ni siquiera es solo un plus de calidad, es una obligación legal, porque muchas veces se habla de ello como eso, como algo, ¿no?, que ha surgido ahora. No, es una obligación legal que se encuentra prevista, como sabéis, en el artículo 4 de la Ley Orgánica 3 de 2007, que viene a decir que la igualdad de trato de oportunidades entre mujeres y hombres debe informar el ordenamiento jurídico y debe observarse en la interpretación y en la aplicación de las normas jurídicas. En última instancia, lo que viene a implicar es superar desde la razón los prejuicios, los estereotipos culturales que se han venido arrastrando durante siglos, ¿no?, y avanzar en ese desarrollo del principio de igualdad, de no discriminación, del que nos hablaba hace un momento Eugenia. Los colegios, los consejos de la abogacía, somos o podemos ser un potente generador de confianza social. Nos importa lo que importa a la sociedad, entre otras cosas, porque caminamos junto a la sociedad cercana. Y, lógicamente, también lo que interesa a la profesión. La pluralidad de sensibilidades es cierto que es nuestra riqueza, pero junto a ella, lo que es nuestra fortaleza es precisamente la unidad de acción. Por eso nos necesitamos todos y todas. Necesitamos todas las voces, todas las visiones, todas las ideas y toda la energía. Nos indicaba antes Maya, y es cierto, que la colaboración de la abogacía joven, su confederación, de las AJAs y fundamentalmente de su presidenta, ¿no?, con el Consejo General, es total. El apoyo y la lealtad es mutuo. En este camino es absolutamente imprescindible que sigamos trabajando porque tenemos muchísimos retos por delante. Me refiero, por ejemplo, a leyes tan cruciales para la profesión como es la Ley del Derecho de Defensa, pero como es también la modificación del acceso, la protección del secreto profesional, las prácticas abusivas, la precariedad, que en este momento, bueno, pues nos preocupa tanto, ¿no? Pero también otras normas que son cruciales para lo que es la arquitectura jurídica actual. Estoy refiriéndome ahora, lógicamente, al Alecrim, en cuya tramitación nos encontramos, y a todas las normas sobre eficiencia procesal. Pero es fundamental también para aspiraciones que tienen la máxima urgencia en este momento también, como la exigencia de desconexión digital, la exigencia de conciliación en corresponsabilidad, para acabar de terminar con las dificultades en justicia gratuita. Si es verdad que se ha aprobado hace una semana el nuevo reglamento y que se va a poder empezar a abonar la correspondiente subvención con carácter mensual, pero no nos olvidemos, quedan muchísimos temas todavía pendientes para avanzar en transparencia, que tanto nos preocupa, para avanzar en tecnología. Como os decía, recientemente se ha puesto en funcionamiento la plataforma de registro de impagados judiciales y de contratación digital y pagos online, que es una herramienta pionera a nivel mundial. Para avanzar también en las reclamaciones de medidas útiles, razonables para hacer frente a los embates de la crisis del COVID. Aquí me estoy refiriendo a que nunca más puede volver a pararse la justicia, como se paró nunca más, porque no es admisible. Que hay que regular un sistema de suspensiones ante determinadas circunstancias conforme venimos reclamando. Bueno, estas y muchísimas más circunstancias. Para todo ello, todo esto solo lo conseguimos juntos. Hace un momento lo decía Maya, porque juntos no solo somos más, sino que además somos más fuertes. Termino. Mencionaba antes el Congreso de Valladolid. No sé si recordáis que en la declaración final
la abogacía joven fuisteis protagonistas. Esto sí lo voy a decir literalmente, ponía en la disposición final, fuimos presente, somos futuro. Este futuro está garantizado con una abogacía joven, preparada, responsable y emprendedora con un potencial extraordinario. Hoy lo repito de verdad con orgullo. Muchísimas felicidades por este congreso, muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias.